juicio comienza. En nombre de la humanidad, se abre el juicio más antiguo del mundo. Hoy, en el tribunal sin tiempo, se enfrentan dos fuerzas, la que predica la obediencia y la que celebra el deseo. Acusado, el placer; acusador, la culpa. Testigos, Epicuro, John Mill y un cristiano. Que hable la razón, que hable la vida. Yo acuso al placer por tentar al hombre, por alejarlo de Dios, por prometer felicidad donde solo hay vacío. El placer es fuego que consume el alma y pecado que engendra, ruina y condena. Y sin embargo, todos me buscan. Hasta tú, vieja culpa, disfrutas el castigarme. ¿Quién eres tú para juzgarme? Y sin mí no existieras. Silencio, placer, tu voz es miel envenenada y haces olvidar el sacrificio, el deber y la pureza. Orden en la sala, que se escuchen los testigos. Que hable primero Epicuro. No temáis al placer, temed al exceso. El placer no es enemigo de la virtud, sino su fruto. Cuando el alma está tranquila, el cuerpo sin dolor, el hombre alcanza su felicidad natural. Yo enseño la ataraxia, la paz interior. No pido desenfreno, pido un equilibrio. ¿Es pecado vivir sin miedo? Sí, porque el miedo es lo que mantiene al hombre en el camino de Dios. Sin temor se vuelve bestia y sin dolor olvida el alma. ¿Y no es también pecado negar la naturaleza que nos dio la vida? Dices que el cuerpo es enemigo, pero ¿no fue creado por el mismo Dios? Si es don divino, ¿por qué despreciarlo? Que hable ahora el segundo testigo, Mill, filósofo del siglo de la razón. Yo aprendí de Epicuro que el placer puede ser sabio, pero también entendí que la felicidad no es solo mía, sino de todos. El bien moral se mide por el bienestar que produce. Si una acción da alegría sin causar daño, es buena. La mayor felicidad para el mayor número, ese es mi credo. ¿Y si ese placer destruye el alma? Si ofende a Dios, no todo lo dulce es justo. No todo lo amargo es santo. He visto más bondad en un abrazo sincero que en 1000 rezos de quienes niegan su deseo. El tribunal escucha, pero falta una voz, la de la fe, que hable el cristiano. El placer es efímero, el alma es eterna. Dios nos prueba con deseos para medir nuestra obediencia. Bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el reino. ¿De qué sirve gozar hoy si mañana arderás en culpa? ¿De qué sirve sufrir hoy si nunca llegarás a amar? El dolor no purifica, solo marchita. Yo no soy pecador, soy impulsivo de vida. Soy la risa, la caricia, el sabor, el arte. Sin mí, Padre, hasta tus himnos estarían vacíos. El placer que nace del amor y la amistad no ofende a nadie. ¿Dónde está el pecado en disfrutar lo que la naturaleza ofrece con medida? Pero el sacrificio nos acerca a Dios. ¿Y no podrá ser que Dios quiera que seamos felices aquí antes del cielo? ¡Blasfemia! El hombre debe arrepentirse, no complacerse. Pobre culpa, vives del dolor de los otros. Si todos fueran felices, tú desaparecerías. Basta, este tribunal ha escuchado a todos. El placer no niega la virtud no exige sufrimiento. La razón dicta que el bien está donde hay paz, y la paz nace donde el placer no hiere. Humanidad, el juicio está en tus manos. ¿Seguirás temiendo al placer o aprenderás a vivirlo con sabiduría? No pido adoración, solo comprensión. No destruyo, no miento, no esclavizo, solo recuerdo al hombre que está vivo. Y eso, mis jueces, eso ya no es un milagro.
El juicio del placer nunca termina, porque se libra en cada alma, entre la culpa y la risa. El hombre elige cada día qué vida merece vivir. Podemos comparar dos formas muy distintas de ver la vida. Por un lado tenemos el hedonismo, el cual busca el placer por medio de equilibrio y la razón. Por otro lado está la ética cristiana, con la cual tiene valores fundamentales. Valora mucho la obediencia, la renuncia y el sacrificio. Epicuro, por ejemplo. Epicuro nos dice que el placer verdadero no está en el exceso, sino que en la tranquilidad del alma, en disfrutar de lo simple, como las amistades, la paz, la libertad. Mientras que la ética cristiana o la moral cristiana asocia el placer con un sacrificio, asegurando y afirmando que al final de esta vida obtendremos una recompensa. El hedonismo es una ética más humana y racional, porque acepta que todos buscamos sentirnos bien y que eso no está mal. El fundamento del hedonismo, la naturaleza y la razón. El hedonismo se origina en la escuela cirenaica, fundada por el filósofo Aristipo de Cirene, quien fue discípulo de Sócrates. Para él, el bien consistía en el placer inmediato y corporal, pues creía que solo el goce presencial era real y verificable. Esta versión del hedonismo es individualista y sensorial, ya que vivir es disfrutar la vida sin excesos y con los placeres disponibles como la inteligencia. Por otro lado, Epicuro reformula el hedonismo a términos más racionales y moderados. En su carta a Meneceo afirma que el placer es el principio y el fin de la vida feliz, pero sin embargo aclara que solo el placer es auténtico cuando éste consiste en la falta de o ausencia del dolor físico, lo que lo denomina como la aponía, y la tranquilidad del alma, la que denomina como la ataraxia. Así, el hedonismo epicúreo no es una corriente ni apología del exceso, sino una ética de equilibrio y serenidad del alma. Epicuro distingue entre dos tipos de deseo: los deseos naturales y los deseos necesarios, los cuales clasifica entre deseos naturales a la amistad, la comida, el descanso, y deseos vanos, la riqueza o el poder. De este modo, su doctrina promueve una vida con sabiduría, sobriedad, guiada por la prudencia, el conocimiento de uno mismo y la libertad interior. Ambas corrientes, la cirenaica y la epicúrea, comparten una idea central, la cual es que el ser humano es capaz de encontrar la felicidad a través o mediante su propia razón, sin recurrir a mandatos sobrenaturales. El hedonismo, en este sentido, representa la ética autónoma, basada en la observación de la naturaleza humana. Un ejemplo del hedonismo es cuando una persona fallece. Los familiares normalmente pasan mucho tiempo en duelo, estancándose en un ambiente de dolor por la pérdida. Sin embargo, el hedonismo de Epicurio nos enseña a mantener la prudencia, a no sufrir de embalde, porque ya no se logra nada. Si esa persona falleció, ya no puede regresar a la vida, y es en vano estar sufriendo, y eso nos causa un dolor físico de la aponía, por lo que debemos buscar la tranquilidad del alma y el placer para disfrutar y gozar de una vida virtuosa. La ética cristiana, una moral de renuncia y culpa. El cristianismo, especialmente desde San Agustín y Santo Tomás de Aquino, ha defendido una moral que subordina el placer al cumplimiento de la ley divina. Según esta visión, el sufrimiento purifica el alma y el placer corporal es peligroso, pues puede apartar al ser humano de Dios. Como afirma Nietzsche, el cristianismo transformó la moral natural en una forma moral de esclavos, donde el placer se asocia con la culpa y el dolor con la virtud. 1. La negación de la vida terrenal. La ética cristiana promete una felicidad post-mortem,
relegando el valor de la existencia presente. Esto conduce a una actitud de resignación y pasividad ante todo el dolor y la injusticia. La culpa y la represión. El cristianismo ha cultivado durante siglos una relación negativa con el cuerpo y la sexualidad, generando represión psicológica y social. Contradicción antropológica. Si el ser humano posee deseos naturales, reprimirlos en nombre de una moral trascendental es ir contra su propia naturaleza. El hedonismo, en cambio, busca armonizar la razón con los deseos. En consecuencia, la ética cristiana representa una negación de la vida y una dependencia de lo sobrenatural, mientras que el hedonismo afirma libertad, la naturaleza y la razón. ¿Alguna vez han sentido culpa? La culpa es la represión moral que tenemos muchos al realizar alguna acción que no debemos según nuestros ideales morales o religiosos. Lamentablemente no sabemos distinguir estos dos extremos, ya que podemos ejemplificarlo con el ejercicio, hacer mucho ejercicio y poder provocarnos lesiones graves, o comer mucho y luego arrepentirnos después de haber comido todo. La culpa hace que nos podamos tener una advertencia ante los excesos que estemos cometiendo. Y debido a esto, nosotros tenemos, ya sea de los ideales religiosos o sociales, tener una culpa. Y la culpabilidad la podemos representar con una vestimenta gris, con un pasillo solitario y saber que no hay nadie delante de nosotros o atrás de nosotros y que estamos completamente solos. Aunque derivando de ello también viene el placer. Por otro lado, el placer encarna la vida, la libertad y la alegría de existir. Es la fuerza natural que impulsa al hombre a buscar la felicidad, el amor y el bienestar. Sin embargo, el placer también necesita límites porque sin razón puede transformarse en egoísmo o vacío. A través de su enfrentamiento, la obra muestra que ni la culpa ni el placer son absolutos enemigos, sino partes complementarias del ser humano. El mensaje central es que la verdadera ética no consiste en reprimir el placer, sino en vivirlo con conciencia, disfrutar sin dañar, gozar sin destruir, amar.